saludarles nuevamente desde La Raíz, este programa de media hora para analizar, para revisar en profundidad todo lo que ronda al sector agroproductivo nacional. En esta oportunidad, en esta jornada, vamos a hablar de la producción de carne y leche en Venezuela. Para eso me acompañan dos invitados. Rodrigo Agudo, él es ingeniero químico, especialista en planificación y gerencia, pero además director del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne, Inbelecar. A su lado, el señor Otto Gómez, ingeniero agrónomo, expresidente del Consejo Venezolano de la Carne, Convecar, además escritor y editor de libros relacionados con la ganadería y las tradiciones del campo venezolano. Qué buen dúo, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Gracias, honor poder compartir contigo, Francis. Entendemos que nuestro país tiene unas condiciones geográficas específicas y a propósito de eso quisiera conversar con ustedes de la producción en la actualidad de carne y leche, enfatizando por supuesto en todo lo que ronda y todo lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo actualmente. Permíteme primero, que creo que hay que ubicarnos en tiempo y en espacio. O sea, lo primero que quisiera afirmar es que Venezuela es el único país del mundo que con ganadería vacuna tiene una producción de leche y de carne conjunta, de doble, lo que se llama el doble propósito. Porque en la mayoría de los países que trabajan con ganaderías vacunas, trabajan con rebaños de leche y con rebaños de carne. Por separado. Por separado. Lo que le sucede a la leche no incide sobre lo que produce sobre la carne, o lo que produce en la carne no produce en la leche. Esa es la primera diferenciación. Somos el único país como país, además, con clima tropical. Ciertamente que en el ámbito del clima tropical existe otra ganadería bovina, pero es la bufalina. Pero esa es muy particular y en el mundo occidental somos el país que tenemos la mayor proporción, pero no es la base de la producción y de la oferta de leche y de carne. La otra característica, y aquí inicio con leche y después le cedo a Otto que hable de la carne, es que la otra característica es que como la leche es de climas templados, nosotros iniciamos un proceso de crecimiento de la ganadería, pero fue impulsado por la industria. No como el crecimiento natural que se dio en la industria de la carne y de la leche en el resto del mundo, que es de ganaderías y sobre todo de la leche, de las ganaderías después que sale la pasteurización a finales del siglo XIX, se extiende la producción y la oferta de leche más allá de las localidades y sale la leche pasteurizada, sale la leche en polvo, se extiende, bueno, los quesos se venían haciendo porque el mismo proceso de maduración significaba un proceso de higienización. Pero en Venezuela la lechería crece gracias a la industria. En 1941 el presidente Angarita hace un convenio con la gran importadora de leche, que era Borden, y establece un contingentamiento, o sea, le condiciona las importaciones a que empiece a fomentar la producción. Y se va para el sur del lago, la zona más inhóspita que existía, pero con una red fluvial muy fuerte, y monta una planta recogiendo la leche por la vía fluvial, pero ¿para qué? Para fabricar leche en polvo, ¿no? Y entonces por vía fluvial salía por el lago a Maracaibo, a Puerto Cabello y llegaba. Y eso nos convirtió, y hoy seguimos siendo, o por lo menos hasta el 2015, el único país del mundo occidental que el consumo de leche en polvo a nivel en el consumo aparente a nivel de consumidor supera más del 5%. Históricamente, el 50% del consumo de lácteos ha sido leche en polvo en Venezuela. Con respecto a la carne, se lo cedo a Otto. Señor Gómez, ¿cómo está la producción de carne en este momento? ¿Cómo la evalúa usted? Mira, la producción, yo voy a primero hacer una aclaratoria de lo que dijo mi amigo Rodrigo, que es importante que lo entiendan los que están viendo este programa. Cuando hay una ganadería de carne, el animal producto es un animal que tiene unas características fisiológicas de carne. Son unas características deseables porque la musculatura se diferencia del animal macho producido en lechería. En la ganadería a doble propósito, lo que se busca es tener un animal que tenga aprovechamiento cárnico mientras se ordeña a una vaca. Es decir, es una situación ideal porque es un rebaño donde se están ordeñando las vacas para obtener la leche y se obtiene un resultado adicional con ese becerro que normalmente en las lecherías se deshacen de él.
porque no les conviene, pues no es el objetivo de ellos. Entonces esa es una condición que para Venezuela es muy, muy atractiva y muy interesante, no solamente porque, como dice muy acertadamente Rodrigo, somos un país de ganadería a doble propósito tradicional, sino que es uno de los pocos países que hay. Alemania creo que es el único que lo está haciendo. La producción en Venezuela se ha mantenido mal que bien estable. No puedo hablar de tamaño del rebaño porque no hay estadísticas a las cuales echar mano y me parece que sería irresponsable de mi parte hacerlo. Sin embargo, hay una ganadería que mantiene un número de cabezas determinado con el cual mal que bien tiene una oferta de carne para la población. Y en una ganadería en la cual se ha continuado invirtiendo en genética y en tecnología a pesar de estas limitaciones que estoy hablando. Entonces el escenario, a pesar de que no es bueno, tampoco es malo, porque esa base genética que se formó con tanto esfuerzo y tanta inversión a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, sigue estando allí vigente. Y tenemos una ganadería particularmente vacuna, muy bien conformada, con un animal perfectamente adaptado a nuestras condiciones, que, ojo, las condiciones tropicales no son fáciles, no es un medio donde se puede producir con la misma comodidad que se puede producir en los países templados, pero que a la vez nos ofrece unas condiciones también para producir a lo largo de todo el año. Entonces, estamos bien. Podemos estar mejor. Y podemos definitivamente estar mejor. Y hay que trabajar para eso también, hay que tener y contar con las condiciones para ese escenario. Para irnos a la pausa, señor Rodrigo Agudo, le consulto, si pudiera utilizar un calificativo para la producción de leche, ¿cuál sería en este momento? Para cerrar. Bueno, yo creo que tristemente el calificativo es que tristemente el 85% de la leche que hoy se produce en Venezuela se produce en un esquema de ordeño informal, lo cual no garantiza la sanidad del producto. Nos corresponde con esto hacer la primera pausa. Al regreso más Desde la Raíz por la señal de Agrotendencia, impulsando la producción nacional. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Me acompañan en estudio a esta hora Rodrigo Agudo y Otto Gómez. Estamos hablando de producción de carne de leche en Venezuela. Vamos ahora a revisar el consumo. ¿Cómo está el consumo per cápita en Venezuela actualmente en cuanto a carne, en cuanto a leche? También hablar de la calidad, de la disponibilidad en el mercado venezolano. ¿Quién empieza en este caso? Bueno, si me permite, porque es que creo que son dos mercados muy distintos. A pesar de que la base de producción es la misma, somos únicos, como hablamos, doble propósito, salen de las mismas fincas, pero son dos mercados distintos. En carne nosotros no somos importadores, en leche somos netos importadores. O sea, ¿qué quiero decir? La producción, la oferta de leche del país fue creciendo a través del impulso que la industria pulverizadora hizo, etcétera, etcétera, pero fue un mercado, como lo señalo, que tiene una característica muy particular, donde la leche en polvo, en términos de consumo aparente, juega el papel fundamental. Históricamente, hasta el 2015, el 40 o el 60%, en 60 años era leche en polvo. Lo demás era leche pasteurizada o quesos, etc. Eso se desarrolló, es el producto de que la industria es la que promueve la lechería venezolana y se da un consumo. Nosotros, en términos de consumo, hasta el 2015, tuvimos en los términos normales que un país, como lo que dice la FAO, nutricionalmente estaba abastecido, porque consumíamos entre 100 y 120 litros por año, pero el 40% era importado. O sea, en términos de leche producíamos 50 a 55 litros. A partir del 2015, cuando entra la crisis económica, caen las importaciones, más no la producción. La producción se mantiene, porque al fin y al cabo el rebaño está ahí. O sea, cayó la crisis, pero el rebaño está ahí, se sigue ordeñando, se perdió productividad, pero la producción siguió, cayó el consumo, cayeron las importaciones, pero al haber una crisis económica, el mercado se fue informalizando, porque la industria perdió el 80% de su producción. Antes la industria procesaba el 85% de la producción nacional, era producción industrial, hoy es el 15%. Y el otro 85% se informalizó. ¿Eso qué significó? Hizo un cambio de patrón de consumo. Hasta el 85% la leche en polvo era dominante. Hoy, básicamente, el consumo de lácteos
se reduce en un 90% a quesos. Y de ese 90%, el 10% es industrial y el 80% es un queso informal en alguna manera, lo cual evidentemente es necesario recuperar o trabajar para recuperar el esquema que garantice la seguridad alimentaria del país. Señor Gómez, el consumo de carne. ¿Sabes, Francis, que se vienen dando en los medios informaciones en relación a ese tema? Antes de entrar al programa estábamos hablando justamente de esa inconveniencia de estar manejando una data que no existe, o dar una data que no está apoyada en una estadística dura, una data dura. Yo creo que la palabra es más bien la disponibilidad que tenemos en el país de ciertos productos, más que el consumo, pues no conocemos cuál es la población de humanos que tenemos en Venezuela. No sabemos a ciencia cierta cuál es el tamaño del rebaño, se pueden hacer aproximaciones para tener más o menos una idea. Y cifras anteriores, las que se tienen de... Claro, sí, pero hasta el 2007 tuvimos data y de ahí para acá no hemos tenido nada. Hace mucho tiempo. Es demasiado tiempo y entonces es ciertamente temerario estar dando cifras. Claro. Ahora bien, se está hablando de un consumo per cápita que ronda los 12, 15 kilos por persona. Nosotros a finales de los 90 estábamos consumiendo entre 16 y 17 kilos, se llegó a 23 kilos per cápita. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y adicionalmente tenemos una crisis económica en la cual la población no tiene acceso a la proteína, porque no hay poder adquisitivo. Cuando tenemos una situación de este tipo y tenemos una oferta o una disponibilidad de carne de ese tamaño, esa carne no se está yendo a toda la población y se está repartiendo de una manera homogénea. Hay un sector de la población que definitivamente está consumiendo bastante más carne que el resto. Que esas son justamente todas esas deformaciones del mercado, distorsiones que no deberíamos permitir que ocurran, pero que están ocurriendo. Porque si bien es cierto, tenemos un rebaño dado, hoy por hoy, si nosotros tuviéramos una demanda sana, total, una economía sana, no tendríamos capacidad de abastecimiento, tendríamos que importar carne. Pues el rebaño no tendría manera de poder producir la carne que requerimos. Bien, ahora refiriéndonos al tema de los precios, eso lo vamos a abordar después de esta pausa. ¿Cómo están en la actualidad? Porque siempre escuchamos la queja, el clamor de los productores, que los productos que salen del campo venezolano se los pagan a muy bajo precio, pero entonces luego cuando lo vemos en el supermercado, en el abasto, pues no tienen relación alguna con los precios. ¿Cómo evaluamos eso? ¿Cómo lo analizamos desde el punto de vista del productor, pero también del consumidor ya en su casa, en la mesa? Eso lo podemos conversar justo en este momento con unos minuticos que me quedan. Pueden iniciar a conversarlo ahorita y luego de la pausa lo completamos. Yo me atrevería a señalar algo. En todas partes del mundo, los precios los marca el mercado. Los precios los marca el mercado. Y el que pueda llegar a producir con esos precios es el que puede sobrevivir. O sea, no es una ley en alguna vez. Ahora, eso es una verdad, pero también es una verdad que en gran parte de los países, y sean desarrollados o no, el sector agrícola tiene sistemas o regímenes especiales a los efectos de poder, más allá de lo que puede ser el abastecimiento alimentario, ahí hay un problema de ocupación territorial, hay un problema ambiental, hay una serie de problemas colaterales que tienen que ver con la economía moderna que amerita un tratamiento, si se quiere, no preferencial, pero sí políticas específicas que garanticen lo que llamamos la seguridad alimentaria, como lo dice el artículo 305, dándole prioridad a la producción nacional. Eso no está sucediendo. Y yo, para cerrar este momentico, digo, nosotros tenemos como vecinos Colombia y Brasil. Brasil es el primer exportador de carne. Colombia es un país que produce 5 litros de leche por cada uno de ellos. Y nosotros tenemos hoy, acabamos de firmar, como diríamos, renovar el acuerdo de alcance parcial número 28, donde nos establecimos como dos economías iguales. No puede ser una economía que está en crisis y la otra que está en crecimiento. Y por otro lado, seguimos siendo parte de Mercosur, donde están los primeros productores de leche, donde están los primeros productores de carne. ¿Cuál es el régimen especial que nosotros debemos amanecer? Nosotros necesitamos un periodo de transición para poder equiparar las economías. Convencido estoy que Venezuela
puede autoabastecerse de carne, puede autoabastecerse de leche, pero tenemos un país en crisis. Yo no puedo salir de terapia intensiva y que me pongas a correr un maratón de 42K al día siguiente. Nos corresponde hacer la pausa, señor Otto. Quedo pendiente con su respuesta en cuanto a los precios de la carne específicamente. Nueva pausa desde la raíz. Quédense con nosotros, ya venimos. Entendiendo la estructura del mercado, los retos, las perspectivas que desde otros lados también surgen, le consulto al señor Otto Gómez, ¿cómo evalúa los precios de la carne en el mercado venezolano? Francis, mira, durante muchísimos años el precio de la carne en pie en el país, el toro gordo, rondó el dólar. Era un valor histórico y siempre nos manejamos desde ese punto de vista. Era una cosa a la cual nos habíamos acostumbrado. Desde hace unos años para acá, cuando se terminaron los controles de precios, cesaron, no sé por qué circunstancias el precio de la carne empezó a subir. Afortunadamente para el sector productor, porque el sector productor verdaderamente ha pasado mucho trabajo. No ha sido fácil todo lo que ha venido ocurriendo. Hoy día el precio de la carne en pie está en $1.60. Eso ha traído beneficios, sobre todo en el tema de la extracción por contrabando con Colombia, todos esos problemas fronterizos que teníamos, y ha mejorado el ingreso de los ganaderos. ¿Qué pasa? Tú mencionaste que ese precio esos cambios no se ven en el resto de la cadena. Yo creo que en ese sentido hay mucha especulación en el tema de las carnes. En el camino, ¿no? Desde que sale de la finca hasta que llega. Claro, por el circuito, cada vez que la carne cambia de manos, va incrementándose el costo y por ende el precio, hasta que llega al consumidor final. Y la mayoría de esos costos están justificados, pero siento que a veces ese manejo no es el más acertado, sobre todo cuando tenemos una población que no está consumiendo carne. Entonces estamos en una disyuntiva, porque no teniendo la demanda que requerimos tener, tenemos quizás una carne un poco demasiado costosa para lo que el mercado se refiere. Pero por el otro lado tenemos un sector productor primario que está necesitado de recibir lo que le está costando producir. Es muy complejo, porque si te pones a analizarlo, incluso es antagónico. Estamos en una situación muy compleja. Yo creo que la carne tiene que regirse por la libre oferta y la demanda, como todos los productos, todos los commodities lo hacen así. Y para llegar a eso, indiscutiblemente tenemos que corregir la economía nacional. Sin hacer eso, tú me preguntabas qué estamos haciendo nosotros en ese sentido. Yo creo que se está haciendo todo lo humanamente posible para producir en costo, dentro de costos y en las cantidades que se requieren para el mercado. Pero ¿es eso suficiente? No creo. Ahora hablemos del cambio climático y el efecto que registra para este sector, tanto el de la carne como el de la leche. ¿Qué efectos estamos viendo actualmente en la ganadería venezolana, partiendo de que todo el planeta se ve afectado de distintas maneras por este escenario? Mira, yo me atrevería a decirte que ese es un problema, además, muy complejo. Nosotros, vuelvo a insistir, somos un país tropical y evidentemente el efecto del cambio climático en el país tropical es muy fuerte, porque el problema del deterioro de la temperatura a nivel mundial en los países tropicales se ve muchísimo más fuerte, ¿no? En ese sentido. Yo creo que Venezuela tiene el territorio en alguna manera, y existe la tecnología para poder manejar con cierta armonía el problema de tener una producción One Health, o sea, de salud animal, salud ambiental y salud humana. ¿Por qué? Porque tenemos territorio para manejar ganadería, si tú quieres, semi-extensiva o extensiva bajo sistemas de lo que es la agricultura o la ganadería regenerativa, que puede tener esa amigabilidad produciendo animales con salud animal, o sea, bien tratados y que sea producto de calidad, ¿no? En cierta manera. Por eso creo, pero es cierto que el cambio climático nos está afectando. Ahora, nos está afectando más en un país donde ojo, aquí hay producción primaria y lo quiero dejar constancia de eso, por la voluntad, el compromiso y el amor que tienen los ganaderos por la tierra y por Venezuela. Porque los 8 años que nosotros hemos vivido, donde el Venezuela perdió el 80% del Producto Interno Bruto y que nos ha introducido
en una crisis macroeconómica y social no es fácil soportar y evidentemente en el campo ha golpeado mucho. No hay gasoil, las carreteras, no hay sistema eléctrico para poder manejar las bombas de agua, no hay carreteras, la inseguridad jurídica. Y a pesar de eso, ahí se está produciendo, se está abasteciendo el país con las limitaciones que tenemos y eso se debe a la voluntad de un sector que sigue creyendo en Venezuela y que va para Venezuela ahora. En ese orden de ideas, ciertamente aquí tenemos que buscar políticas de consenso que permitan establecer un periodo de transición que rescate ese equilibrio macroeconómico, ese equilibrio social y podamos tener entonces una economía que por sí sola pueda ser competitiva con los países vecinos. Esa es, Venezuela puede autoabastecerse de carne, Venezuela puede autoabastecerse de leche con un poquito mayor de dificultad y ahí que solo quisiera dejar constancia. En los últimos 30 años la producción de leche está más o menos estable. Ha estado más o menos estable entre los 1.300 y los 1.700 millones de litros por 30 años. ¿Qué dice? Ese sistema de producción que creció y se estableció, se consolidó. Hay que mejorarlo, hay que buscar la productividad, hay que hacer política, existen maneras de hacerla, pero para eso tú necesitas seguridad jurídica y necesitas un ambiente de concordancia. Tú hablabas en algún momento en la antesala, nosotros tenemos una gran debilidad, somos un país el único país de Latinoamérica que no tiene certificación contra la aftosa. Bueno, vuelvo a lo antes. La Organización Mundial de Sanidad Animal te exige que tú tienes que vacunar el 90% del rebaño durante 3 años. Bueno, si no tenemos un acuerdo de cuánto es el rebaño, o mejor dicho, no es un acuerdo, si no hacemos un censo de cuántas son las unidades de producción y cuánto es el rebaño por grupos etarios, mal podemos garantizar el 90% de la vacunación. Los ganaderos es requisito fundamental. Pero además, eso se dificulta cuando el gobierno dice que tenemos un rebaño y el sector gremial y los productores dicen que tienen otro. Busquemos primero para ponernos de acuerdo, pero además que lo que yo planteo es que tanto el gobierno como los gremios deben trabajar mancomunadamente para hacer ese censo y para hacer ese catastro, porque que además me lo exige la Organización Mundial de Sanidad Animal, para poder de verdad validar cuánto es el porcentaje del rebaño que estamos vacunando y ahí tener una política que dé para el mundo externo el hecho de que estamos en el camino de poder superar esa restricción, lo cual nos garantiza la seguridad alimentaria del país. El señor Rodrigo Agudo abordó varios temas en este comentario, hablaba por supuesto del cambio climático, pero también del tema de la sanidad, del tema sanitario, ponía allí sobre la mesa el punto de la fiebre aftosa. Ahora yo le consulto, porque en estos días hemos escuchado también, Venezuela está lista para exportar carne. ¿Cómo analiza el señor Otto Gómez ese escenario ante todo lo que acaba de escribir el señor Agudo? No le consigo explicación, pues se habló en estos días de 300.000 cabezas para exportar. Están disponibles esas 300.000 cabezas para exportación. O sea, en realidad, yo creo que esas son 300.000 cabezas que nos estarían haciendo falta en el país para abastecer a nuestra población. Porque nuevamente estamos cayendo en una discusión que no pareciera tener sentido. O sea, tenemos una 80%, 85%, 90% de la población que no come proteína animal y tenemos un rebaño con el cual podemos parcialmente abastecerle y estamos pensando en exportar para generar lo que no se coloca acá. Tenemos que ubicarnos en contexto. Yo creo que eso es importante. Yo no le consigo explicación, Francis, sinceramente. La única explicación posible es que no tiene colocación esa carne en el país y hay que sacarla, como se hizo con las exportaciones hasta hace un par de años. Desde el punto de vista estructural de acá, entonces tendremos que prepararnos, mejorar, contabilizar el rebaño, además vacunar el rebaño. Sí, porque tendrías tú que crear políticas, al igual que lo tienes que hacer con todos estos temas relacionados con la vacunación contra la fiebre aftosa. El mismo tema del tema ambiental, que por donde tú empezaste a hablar, yo creo que hay que hacer también un censo de los bosques. Ha habido una destrucción de lo que es la capa vegetal del país, sobre todo la destrucción de los bosques en las cabeceras de los ríos y las desembocaduras. Los ganaderos del sector privado están invirtiendo en reforestaciones en sus unidades de producción. Yo recuerdo hasta hace 10, 12 años,
teníamos que exportar carne nosotros en los meses de verano porque prácticamente los animales no tenían que comer. Hoy día se está haciendo transferencia de forrajes. La gente se prepara en invierno para tener comida para el verano. O sea, ha habido un mejoramiento de esa oferta de alimentos para disminuir el impacto del ambiente. Pero ojo, tenemos un país que está golpeado, donde ha habido una destrucción de estos bosques. Tendríamos que conocer, al igual que el tamaño del rebaño, y todos estos temas estadísticos, qué es lo que está pasando y dónde tenemos nosotros que realizar las inversiones, porque el sector privado no las puede hacer solo. Esto tiene que ir de la mano con el sector público. El trabajo en conjunto entonces determinaría mucho de lo que podemos hacer por esta parte de la cadena, por esta parte del Es fundamental. sector. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en este programa Desde la Raíz. Definitivamente nos quedamos cortos, tenían razón. Tenemos que hacer una segunda entrega para hablar de la producción de carne, de leche y de todas las aristas de esta producción en nuestro país. Rodrigo Agudo, ingeniero químico, especialista en planificación y gerencia, además asesor agroalimentario, director del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne, Inbelecar, y Otto Gómez, ingeniero agrónomo, expresidente del Consejo Venezolano de la Carne, escritor y editor de libros relacionados con la ganadería y las tradiciones del campo. De eso podemos hacer un programa también desde la raíz, de tradiciones del campo. Se los voy a prometer y seguramente lo vamos a cumplir. Gracias por acompañarnos. Será hasta una nueva entrega Desde la Raíz por la señal de Agrotendencia, impulsando la producción nacional.